Lo primero que quiero decirles a toda persona que vea o escuche esta enseñanza, tiene que escuchar la primera parte. Si no, es imposible entender esta parte si no tenemos la objetividad, si no hemos visto la otra, que es la primera parte, donde hablamos y le dimos gracias a Elohim de Israel que no estamos bajo la ley. Bendito sea Él. Pero si no estamos bajo la ley, ¿en qué estamos? Bueno, la otra parte que nos dicen es que ahora andamos en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es andar en las nubes, es andar con los ojos cerrados, con un ojo medio blanco y decirle a la gente, no me toques porque ando en santidad. ¿Qué es andar en el Espíritu? Bueno, dejemos que la misma Escritura nos muestre por qué no estamos bajo la ley y qué es andar en el Espíritu. Porque al final de cuentas, esta es una festividad donde, si no lo estamos haciendo, estamos errados. Como Kehilá, como Edat, congregación que es testiga, estamos errados si no estamos buscando el Ruach de Elohim, el Espíritu de Santidad. Si no venimos a eso, a esta fiesta, error total, fracaso total. ¿Para qué es esta fiesta? ¿Qué se conmemora en esta fiesta? ¿No se conmemora el derramamiento del Ruach? Entonces, si no lo buscamos, ¿qué hacemos aquí? Dígamelo usted. Si no lo vamos a hacer, ¿qué hacemos aquí? Hay gente muy estudiosa, muy ortodoxa, muy toraica, pero no conocen nada del Ruach. No lo han experimentado, no lo han vivido, no saben qué es. Pura liturgia tienen en sus servicios de Shabbat, pero no saben qué es. Qué triste que caigamos en ese error también nosotros. Qué triste. Piense por un momento el desorden que había, y digo desorden ordenado, el día de Pentecostés, como se le conoce. 120 personas hablando, multitud de idiomas. Ok, ¿alguien miró a la hermana que estaba por ahí? Completamente desparramada en el piso, derramando sus lágrimas en el piso. ¿Quién viene a nada más a ver? Híjole, esa señora loca, mira lo que está haciendo. Pero en la fiesta, se está poniendo bueno. Mira lo que está haciendo, mira. Mis hijos, aunque no lo crean, se la curan cuando van a una fiesta. ¿Y viste cómo le hacía aquella persona? No, mire, cómo bailaba aquella. Dice, yo no sé cómo se atreven a hacer eso. Pues andan medios picados. Y ahí ya la pena se pierde, el pudor se pierde, la vergüenza se pierde. Pues también en el eterno la vergüenza se pierde. En Elohim deberíamos de perder la vergüenza por exaltarle a Él, por darle la kabod apropiada a Él. Bendito sea Elohim. Todo texto que queramos estudiar, que queramos estudiar, tenemos que mirarlo en su contexto inmediato y remoto. ¿Qué es esto? ¿Cuál texto estamos analizando hoy? Que no estamos bajo la ley. Romanos 6:14. Pero si yo empiezo ahí, estoy mal. Vamos a empezar desde antes. Ya estuvimos analizando que el capítulo 4, Shaul habla de la gracia que encontró Abraham, que encontró David.
Pero ahora nos empieza a hablar de algo importante. Segunda parte de no estamos bajo la ley. Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre entró. ¿En dónde? Sin más. ¿Qué está tocando aquí el apóstol Shaul? El tema del pecado. Y se va hasta Bereshit, hasta Génesis, donde por medio de Eva, acompañada de Adán, culpa de Adán, porque es el líder, es el varón, entra el pecado que corrompe a toda la humanidad. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado que entró, porque si no hubieran cometido pecado, no habría muerte. Bendito el Todopoderoso. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Porque fallaron en la ley? No, porque todos pecamos. Todos. Antes de que hubiera Torah, ya había pecado en el mundo. Antes de que el Eterno diera su ley, ya había pecado en el mundo. No es que les dio la Torah para que no hubiera pecado, no, ya había pecado. Cuando Él expresa su Torah en el Har Sinai, monte Sinaí, ya había pecado en el mundo. Aunque el pecado no se toma en cuenta donde no hay Torah, donde no hay ley. Eso sucede, por ejemplo, en pueblos o aldeas remotas donde no es violación al tráfico de la ley hacer un stop. ¿Por qué? Porque ni stop hay en ese pueblo. Entonces no te van a multar por haberte pasado un stop, un alto, un semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque no existe esa ley. Donde no hay ley, no se te va a inculpar de pecado. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó, gobernó, era su amo. ¿De quién? Sobre los que pecaron. Ahora, ¿quiénes pecaron? Todos. Aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, oiga bien, un mandato específico, como lo hizo Adán, el cual fue figura del que había de venir. ¿Y qué mandato violó o desobedeció Adán? No, mire, tenía todos los árboles, nada más del que se le prohíbe, precisamente de ese decide comer. Tenemos para comer todas las legumbres que quiera, y lo que nos prohíbe comer el Eterno, eso se nos antoja. ¿Sí o no estamos mal? Bendito el Padre Eterno. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Elohim nos ha dado. Pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero por el don, por el regalo, por la dádiva, por la gracia que Elohim nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Yeshua el Mesías, ese don es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el regalo, con el don de Elohim. Pues por un solo pecado vino la condenación, pero por el don de Elohim, a partir de muchos pecados, hace justos, justifica, santifica, restaura. ¿A quién? A los hombres, a usted, a mí que estamos aquí. Bendito el Rey Todopoderoso. Alabado sea Él. Sigue diciendo en el verso 17. Pues si la muerte reinó como resultado del pecado, del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Elohim, en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Yeshua HaMashiach. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto de justicia, el acto justo del Mesías hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores.
Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. ¿De qué nos está hablando aquí? Pecado, consecuencia, caída, levantamiento. Justificación, redención por medio del Mesías Yeshua, no por medio de la ley. No por medio de la gracia, por medio de lo que hizo el Mesías. Versículo 20. Dice aquí empieza la mano negra. Dice en Reina y Valera, la versión que más usamos en las congregaciones, ¿verdad? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Esto es, que resaltara, que sobresaliera. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, resaltó más la gracia del Todopoderoso. ¿Qué nos dice el mismo texto, pero en la versión más entendible? Dice de esta manera: la ley se añadió para que aumentara el pecado, para que resaltara, para que vieras que es pecado. Para eso se dio la Torá, para que tú entendieras que es pecado y que no es pecado. Para eso se dio la Torá. No para hacerlos justos, no para que fueran salvos, no. Para que supieras que es bueno y que no es bueno. Que le agrada al Eterno, que no le agrada al Todopoderoso. Si no acabo de predicar, pues bendito sea el Rey de la Gloria. Pero ya me quedé ronco de tanto gritar, bendito el Rey glorioso. Pero cuando el pecado aumentó, Elohim se mostró aún más. ¿No le ha pasado a usted que entre más rebelde se porta, Elohim va y te busca más? Y luego tu hermano lo mira y dice: no es posible, yo que estoy aquí buscando el rostro del Eterno, no me bendice. Y mira que ni viene el servicio. Y mira cómo lo está bendiciendo. No lo merece. Bueno, así es Elohim. ¿Cuál es el problema? Así es Él. ¿Cuál es el problema? Eso no quiere decir vete para que te bendiga, porque puede que como ya lo sabes, no te pase. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Elohim reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Yeshua el Mesías. Aquí el tema que Shaul viene tocando, es cómo entró el pecado en la humanidad. A la vez nos está escribiendo cómo es que vino también la redención, que te quitaran la culpa de ese pecado, la justificación, para que lo entendamos en términos coloquiales religiosos. Y nos aclara que la muerte vino por causa del pecado, no por causa de la ley, no por causa de la Torá. La muerte vino por causa del pecado. La vida vino por la justificación en el Mesías Yeshua. Ese es el tema que Pablo está tocando. Bendito sea el Todopoderoso. Versículo 21 nos dice: así como el pecado reinó trayendo la muerte. Cosa bien interesante anotar entonces que lo que mata, lo que trae condenación, ojo, no es la ley de Elohim, es el pecado. Lo que te condena es el pecado. Lo que te mata es el pecado, no la Torah. Con eso en mente, sigamos leyendo. Capítulo 6 de Romanos, verso 1. ¿Qué pues diremos? Porque ya mostró que entre más rebelde se porta a veces una persona, más misericordioso es Elohim. Entonces, aquí, ojo para los que vienen todos los días y ya están cansados, dicen: pues yo también me voy a echar unas vacacioncitas. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que también la gracia venga a mi vida? DHH, y no es compañía de entregas. Esta es Dios habla hoy. Romanos 6:1. ¿Qué más podemos decir?
con todo esto que ya estamos analizando, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Elohim nos ame más todavía? A ver, ¿qué respuesta darías tú? La pregunta que lanza Shaul es, ok, cuanto más pecado hay, más resalta la gracia de Elohim. O sea, tiene más misericordia. Pero si alguien tuviera este pensamiento, pues voy a pecar para que tenga misericordia de mí. Entonces, ya que así la muestra el Todopoderoso su misericordia. O sea, tengo que ir a echarme un mundialito, hombre, para que me entiendan. ¿Sí? Pero ¿qué dice? La misma respuesta. Por supuesto. Por supuesto. Nosotros ya no tenemos nada que ver. ¿Qué hubo? ¿De qué está hablando todo este pastor? Todo pecado, gracia, justificación, redención, amor. ¿Ok? Así que ya no podemos seguir. Ya no. Dice la razón por la que ya no podemos seguir violando la Torah de Elohim, porque eso es pecado. Lo vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nada que ver con el pecado. Ahora tienes que ver con Elohim, que te rescató, que te restauró, que te justificó, que hizo redención por ti. Y por si no nos quedara claro qué es pecado, ¿qué le parece si le preguntamos a Santo Tomás? ¿Qué es? Que nos diga, pues es santo, ¿sí o no? Le llaman Santo Tomás. Que nos diga Santo Tomás qué es pecado. ¿Qué le parece? ¿Le preguntamos? ¿Le quiere preguntar o no? Preguntémosle. Dice Santo Tomás, ¿verdad? Dado que el pecado es un mal moral, es necesario en primer lugar determinar qué entendemos por mal. Y particularmente por mal moral. El mal es definido por Santo Tomás de malo, en el capítulo 2, verso 2, como una privación de forma u orden de medida de vida. ¿Le entendió? Dígame quién entendió esto. Yo no. Vamos a seguir leyendo. En el orden físico, una cosa es buena por la proporción que posee entidad. Solo Dios es esencialmente ser y solo Él es bien esencial y perfecto. Todo lo demás posee entidad, pero limitada. Y en la medida que posee entidad es bueno, cuando tiene su debida proporción de forma, orden y medida es. En su propio orden y grado, bueno. ¿Le entendió a Santo Tomás qué es pecado usted? ¿Por qué le hace así, hermana Idalia? A ver, Junior, ¿le entendió a Santo Tomás qué es pecado? Bueno, sí, él sigue diciendo. El mal implica una deficiencia en la perfección. Hasta aquí todavía sigo, ¿what? ¿Ok? Por lo tanto, no puede existir en Elohim, ¿verdad?, el pecado, quien es esencialmente y por naturaleza bueno. Solo se encuentra en los seres finitos, los humanos, para que entienda, los cuales, ni en el Papa, porque el Papa pues prácticamente la voz de Dios. Debido a sus orígenes de la nada, son sujetos a la privación de forma u orden o debida medida, y por la oposición que encuentran, son sujetos a un aumento o disminución de la perfección que tiene. En sentido amplio, el mal puede ser descrito como la suma de oposición. Sigo mareado, sigo noqueado todavía. La cual la experiencia demuestra que existe en el universo, en los deseos y necesidades de los individuos. Por consiguiente, surgen entre los seres humanos, al menos, el sufrimiento, el cual abunda en la vida. ¿Qué es pecado, Santo Tomás? No te entendí. Esta es la definición de pecado que dio Santo Tomás. Pero veamos una definición de un diccionario bíblico cristiano que se acerca un poco más a la realidad. Y dice así: pecado. Hebreo, generalmente jatá, del verbo jatá, que significa errar el blanco, no alcanzar algo, obrar mal, ofender, ser culpable,
pecar, falta, pecado. La otra palabra hebrea es pesha. Aquí no la pusieron, pero es otra palabra hebrea, pesha. Hay otra palabra también hebrea para pecado, avon, ¿ok? Y la palabra griega principalmente es amartia para definir el pecado y significa errar en el blanco, pecar. Entonces, ¿qué es pecado? De acuerdo al diccionario bíblico, cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definitivamente o realizar lo que específicamente Él ha prohibido. Casi se acerca a lo que la Escritura dice que es pecado. Es casi la definición bíblica, excepto que no dicen las cosas como tendrían que ser para entenderlo. ¿Qué es? Entonces, la palabra hebrea, ¿verdad? Está bien. Jatá es pecado. Abón es pecado. ¿Okay? Pesha es pecado. La Reina Valera 95, en la definición de pecado, dice: desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Elohim. El pecado impide la relación con Dios. En el Antiguo Testamento hay una serie de palabras que expresan el significado de la palabra pecado. Es una acción deliberada y engañosa, contraria a la voluntad de Elohim, expresada ¿en dónde? En la ley. Esto sí saben, para que vean que sí saben lo que es pecado, lo que está expresado en la Torah, y te dice el Eterno que no lo hagas, si lo haces, es pecado. Pero lo ponen de una manera que quede tan suave que no te entre, para que me entiendas. El pecado se encuentra en individuos, tribus y naciones. Su origen está en la desobediencia de Adán y Eva. Después de ver por lo menos 3 definiciones, que tenía más, pero las corté porque no me iba a alcanzar el tiempo. Definiciones de lo que dice la teología, de lo que es pecado. Vamos a ver qué dice la misma Escritura. Y la misma Escritura nos va a dar la definición de lo que es pecado, la versión que usamos comúnmente. Reina Valera, 1 de Juan 3:4, y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? Aquí se refiere a la ley del Eterno. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo lo probamos? Biblia en lenguaje sencillo. Todo el que peca desobedece, ¿qué cosa? La ley de Elohim. Porque el pecado consiste ¿en qué? En desobedecer a Elohim. Palabra de Dios para todos. El que peca viola la ley de Dios. ¿Por qué? Porque pecar es vivir en contra de la ley de Elohim. Así de sencillo. Esa es la palabra bíblica definitiva de lo que es pecado. La versión Kadosh. Todo aquel que continúa, que tiene la práctica del pecado, está violando, ¿qué cosa? La Torah. En verdad el pecado es transgresión a la Torah, el código real. Todo aquel que practica el pecado vive violando la Torah. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la Torah. Sin tanta labia, sin tanta explicación teológica incomprensible, acabamos de descubrir lo que es pecado para el Eterno, lo que era pecado para Yeshua, lo que era pecado para los apóstoles, lo que es pecado para nosotros. ¿Qué es pecado? Ponerse en contra de la voluntad del Eterno. Estar en contra de la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? En ninguna manera. Volvamos a Romanos, capítulo 6, versículo 2. Y le hago una pregunta. ¿Usted todavía cree que Pablo nos está diciendo que ya estamos libres de la ley de Elohim? Creo que la respuesta es no. Pero sigamos leyendo, versículo 2 de Romanos 6. El Eterno, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? El Eterno no lo permita. ¿Cómo? Nosotros que hemos muerto al pecado, vamos a seguir viviendo en él. El Todopoderoso no lo permita. ¿Cómo nosotros que hemos muerto al pecado, vamos a seguir viviendo en él? Verso 3 nos dice así: ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido al Mesías en su muerte. Nos identificamos con el Mesías en su muerte. Lo que a él le pasó en el madero, a usted le pasa en el bautismo simbólicamente. ¿Qué más nos dice?
al ser bautizados en Mashiach, Yeshua, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Yeshua cuando Elohim, el Padre, lo resucitó con gran poder. Sí, al bautizarnos, participamos en la muerte de Mashiach, también participaremos ¿de qué? De su nueva vida. Esta es la esperanza que tenemos. Por eso vamos a una congregación, porque queremos esa vida por venir. Tenemos muchos problemas, dolores, deudas, enfermedades, pero allá, en aquella vida, así como ningún dolor le puede causar ya de muelas, de pie al Mesías, ahora que ha resucitado para vida eterna, lo mismo tampoco a usted no le podrá pasar ya cuando tenga vida nueva. Aquí hay algo bien importante que nos dice Shaul. Dice lo que ocurre durante la inmersión, mejor conocida como bautismo. Nos dice que en este acto ocurre algo incomprensible para la mente humana, porque ¿cómo es que yo me bautizo, hago tevilá y automáticamente estoy muriendo y resucitando? Bueno, no lo comprendemos, pero ese es el plan del Eterno. Así lo diseñó Él, así lo hizo. Entonces, al bautizarte te moriste, pero al instante resucitaste para una vida nueva. Así también moriremos, pero resucitaremos a una vida incorruptible, amados hermanos, donde estaremos con el Eterno Todopoderoso. Versículo 6. Bendito sea Él, denle la gloria a Él. Una cosa es clara. Antes éramos, pero cuando el Mesías murió en el madero, nosotros morimos con Él. ¿Quién murió? El pecador. Así que el pecado ya no nos gobierna. Ahora entiende por qué no estamos bajo la ley del pecado. Ya no me gobierna, ya no me condena, ya no me está martirizando. ¿Por qué? Así que el pecado, como ya morimos con el Mesías, ¿qué le puede hacer el pecado al Mesías ahorita? Entonces, si usted ya murió, ¿qué le puede hacer el pecado? No debería de hacerle nada, excepto que usted diga, me someto a ti, amo, pecado. Tú eres mi amo. Entonces sí, la paga del pecado es muerte. Bueno, al morir, en el acto del bautismo, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Sí, por medio del bautismo morimos con el Mesías, estamos seguros que también viviremos con Él. Verso 9, vaya poniendo atención. Sabemos que Yeshua el Mesías resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Yeshua el Mesías murió, el pecado perdió para siempre su poder. ¿Sobre quién? Sobre Él, ¿ok? La vida que ahora vive es, ¿para qué? Ok, ¿y que nosotros? ¿Para qué deberíamos de vivir ahora? ¿Y qué es lo que queremos, hijos? Ya lo dijo el Padre Eterno, solo lo repito. Estoy bien cansado. Tú sabes, Señor. Sí, mijo, yo lo sé. ¿Tú crees que yo no estaba bien cansado en la madrugada que me arrestaron? ¿Tú no crees que yo no estaba bien cansado al mediodía que me estaban azotando y matando? Y lo hice por ti. Ay, Abba, tú sabes, tú conoces mi corazón, sí, hijo. Sé que ya se está enfriando, por eso levántese y váyase a buscar mi rostro. Bendito es el Rey de la Gloria. La vida que ahora vive es para agradar ¿a quién? De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que el Mesías les ha dado vida y ahora viven ¿para qué? Para agradar a Elohim. Ok, verso 12. No reine pues, no te gobierne pues, no, que no sea tu amo. ¿Quién? El pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Todo el que se somete a alguien es esclavo de aquel a quien obedece. Cuidado con los maestros de Torah, con los maestros hebreos, con los maestros mesiánicos, que solamente son dictadores.
Y quieren que los obedezcas en todo y no la Torah. Tenga cuidado con eso. Tampoco, versículo 13, ni tampoco, o sea, ya no reina el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, en sus deseos desordenados. Ni tampoco presenten sus miembros, sus cuerpos, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y sus miembros, su cuerpo, a Elohim como instrumentos de la justicia. Antes, ¿para qué usábamos las manos? Para agarrar, pues, el S, que se le decía así, o la botella, qué sé yo, o lo ajeno. Hoy, ¿para qué la tienes que usar? Dele gloria al Eterno con sus manos. Alábele con su boca. Es que, ¿qué judaísmo será ese? Pues el que tú no conoces, hombre, así de sencillo. ¿Qué será eso? Pues lo que nunca has vivido. Por eso no lo puedes practicar, porque no lo has vivido. Pero el que conoce a Elohim le alaba. Oye, a David lo hubieran expulsado de muchas congregaciones. Lo hubieran sacado a David. Imagínense ahí remolineando como loco. Lo sacan, saquen ese loco de aquí. Aquí es una congregación de orden. Así le hubieran dicho. Bueno, usted presente su cuerpo como instrumento de justicia, porque el pecado, verso 14, aquí llegamos al verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿Verdad que ya, leyendo el contexto, verdad que ya lo entendimos? Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia, que aunque pecabas, que aunque hacías lo malo, el Padre Eterno te buscó, te restauró, te limpió, te dio vida eterna, aun cuando estabas haciendo lo malo. Esa es toda la historia de aquí. Aquí podría parar, pero no voy a parar. Voy a seguir. Entonces, ¿qué? Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley del pecado, sino a la bondad de Dios. Ok, entonces, ¿qué? ¿Voy a pecar porque ya no estoy sujeto a la ley, sino a la bondad de Elohim? La misma respuesta dice, claro que no. El pecado no se enseñoreará de ustedes. Aquí está el razonamiento del asunto. Poniendo como ejemplo la ley de la gravedad que les comentaba hace rato. Mientras estemos en este mundo, todo lo que avientes hacia arriba tiene que caer. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad que está girando la tierra atrae. El magnetismo que tiene es una ley de gravedad. Todo lo que avientes, excepto que sea papel y haya viento, ¿verdad? Y hasta eso, un día va a caer. Hasta eso un día va a caer. Pero todo lo que tenga peso va a caer. Y entre más pese, más rápido. Amados hermanos, asimismo la ley del pecado y de la muerte dice que el hombre invariablemente dice todos pecaron. Entonces, ¿qué le corresponde a todos? La muerte. Pero viene el Mesías y nos muestra su gracia, la gracia de Elohim, nos salva, nos restaura, nos libera del pecado. ¿Y ahora qué tenemos? No muerte. Eso era lo que nos correspondía. Ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Bendito el Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Así que ya no estamos bajo la condenación de la ley, para que entienda, bajo su dominio. Ahora que estamos, aún si pecaras, ¿qué va a hacer el Padre Eterno en su grande amor? Dímelo tú mismo, ¿qué crees que va a hacer? ¿Te va a lanzar un tornado ahí en tu casa cuando estés tú solo? ¿O te va a ir a mostrar la misericordia aún ahí donde estás? ¿Qué crees que va a hacer? Eso. Te va a mostrar su misericordia. Ahora entiendes por qué no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto no es una licencia para que vaya usted a pecar. No es un incentivo, una excepción para que usted vaya a pecar. No, para que lo hagamos. Tratemos de guardarnos. Pero si acaso lo llegaras a hacer, quiero decirte, la gracia de Elohim te encuentra. Y ya nos ha encontrado, no le hagamos a loco. ¿Cuántas veces le hemos fallado y cuántas veces nos ha buscado? Ahora ya entendió mejor por qué no estamos bajo la ley, la condenación de la ley, sino bajo la gracia. Verso 16.
Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así. Tanto si obedecen al pecado, si el pecado es tu amo, que te dice, fiesta, mundana por supuesto, vámonos. Pero son las 3 de la mañana. Amor, ¿vas a ir? Claro, es que mi cuerpo pide gozo. Ok. Vamos a la congregación. No, hombre, ahí termina bien tarde. Ahí no. Si a quien ustedes obedezcan, si es al pecado, te lleva a la muerte. Si obedecen a Elohim, es para vivir en la justicia. Antes, ustedes eran esclavos, ¿de qué? Porque el pecado nos dominaba. Lo que el pecado te decía, eso terminábamos haciendo. ¿Ok? Antes, no ahora, antes eran esclavos del pecado. Pero gracias a Elohim, que obedecieron de todo corazón a la enseñanza que se les dio, a la instrucción que se les dio, y esa instrucción te está apartando del pecado. Bendito sea el Todopoderoso. Ahora ustedes han sido librados, se han librado y están al servicio de Elohim para hacer el mal. Yo pensé que para hacer el mal, para hacer el bien. Para eso te levantó, para eso nos rescató, para eso nos buscó, para mostrar su misericordia en ti. Y lo vea aún el más vil pecador y diga, no puede ser. Si hay perdón en él, si éste alcanzó misericordia, yo creo que también yo puedo. La pregunta es, ¿cómo se libraron del pecado? ¿Cómo? También la gente del mundo sabe que Jesús murió por ellos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que siguen haciendo lo malo? ¿Cómo es que siguen sin poder controlar sus instintos? ¿Cómo es que usted ya pudo, en gran medida, decirle no a eso que lo gobernaba? A la fama que dejamos por allá donde vivíamos. ¿Cómo es que ahora ya te puedes controlar? La respuesta es, le voy a decir por qué la gente no puede, la del mundo. Porque no obedecen a Elohim en nada. No quieren obedecer su instrucción que dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por eso siguen en su maldad. Hoy pueden aceptar a Dios, ¿verdad? Supuestamente, yo te acepto, Dios, en mi corazón en esta noche. Pero saliéndonos de aquí, oye, está el bailazo allá, te invito, pues vámonos. Mañana sigue la fiesta, mañana voy otra vez y me arrepiento. ¿Por qué no puede controlarse? Porque no quiere obedecer al Eterno. Entonces, a menos que empiece a obedecer a Elohim, entonces te sometes a él y no al pecado. Y obedecer te libra del pecado y por consecuencia de la muerte. Bendito sea Adonai. Alabado su nombre. Verso 19. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, hay muchos que les cuesta entender, por eso lo estamos explicando. Se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes, ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades. Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Elohim. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Elohim le agrada. ¿Quién le preocupaba? ¿A quién le preocupaba eso? A nadie. Vivía como usted quería, vivía a su manera, vivíamos haciendo lo que nos agradaba. ¿Ok? Verso 21. Pero ¿qué provecho sacaste de ahí? Dime qué bueno sacaste de ahí. ¿Llegarías con la frente en alto donde hiciste lo malo todavía? Tan solo la vergüenza, eso es lo único que nos quedó. Oye, me cuesta creer que hayas cambiado. ¿A poco ya se te olvidó lo que hacíamos allá? La wife no sabe. Tranquilo. ¿Por qué no le dices? Cuéntalo, hombre, cuéntalo, estoy orgulloso. Vergüenza que nos pega. Y no le peguen la cabeza, hermana, no es culpa de él.
Así nació ya. La vergüenza de vivir separados de Elohim para siempre. Es lo único que teníamos, amados hermanos. Versículo 22. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. ¿Qué tanto está? Hay unas palabras que está repitiendo mucho aquí Pablo. ¿Qué cosa? Esclavo, esclavo, esclavo. ¿De qué? Y te dice claramente, tú ya no eres. Grábatelo. Así como la gente se graba, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Así como la gente se graba, estoy guapo, estoy guapo, estoy guapo, estoy guapo, tengo pelo, tengo pelo, tengo pelo. Pues grábese, ya no es esclavo del pecado. Grábeselo, ya no soy esclavo del pecado. Ahora son esclavos ¿de quién? Y esto sí que es bueno. Pues el vivir solo para Elohim les asegura que tendrán lo que estamos buscando, la vida eterna. Bendito sea Adonai. Verso 23. Versículo 23. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo, la paga del pecado es. Pero Elohim nos regala la vida eterna por medio del Mesías Yeshua, Señor nuestro. Bendito sea Él. Alabado sea su nombre. Ya descubrimos todo el capítulo 6, donde estaba que no estamos bajo la ley. Y yo puedo decir, amén, qué bueno que no estamos bajo la ley. Bendito sea el Rey de Gloria. Pero ya sé cuál ley. La cuestión es que ya sé cuál ley. Romanos 7:1. Hermanos, ustedes conocen la ley. Y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Aquí podría estar hablando de la ley del Eterno o de la ley de un país. ¿Por qué? Por el ejemplo que pone. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley. Por ley. ¿A quién? A su esposo mientras Así que aunque usted le diga a su esposa mujer, no te vayas a casar cuando ya me muera, vengo y te jalo los pies, jálale todo lo que quieras, si quieres se puede casar, es libre. ¿Sí? Me tienes que guardar 10 años de luto. Esperemos. ¿Ok? Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, ella comete adulterio, es una adúltera. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley. Ok, ya no se le puede llamar adúltera y se case con quien se case, con otro hombre, ya no comete. Así de sencillo. Así son las cosas. Bendito el Padre Eterno. Capítulo 7, verso 4, dice Reina Valera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto. ¿Han muerto? ¿A cuál ley? ¿Mediante quién? Mediante el cuerpo del Mesías. Todavía estamos vivos, pero en el bautismo morimos al pecado. ¿Para que sean de quién? Antes se dice que éramos esclavos del pecado. ¿Quién era nuestro amo? El pecado. Para que ahora sean, ahora que resucitaron, ahora que han muerto, para que sean de qué? De otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Aquí quiero preguntar, ¿de quién eras? Así, bien sencillo. ¿A quién le pertenecías antes de entregarle tu vida al Mesías? Gracias, hermana. Gracias. Así de sencillo. Ese era nuestro amo. Ese era nuestro rey. Ese era quien nos gobernaba. Entonces le pertenecíamos al pecado. Estábamos unidos al pecado. Así no te podía tomar Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim es santo. Y solamente el que está en santidad verá a Elohim. ¿Sí o no es cierto? Entonces no te podía tomar. Pero como Yeshua murió representándote a ti, por eso dice que fuiste alguien que murió también al pecado mediante el cuerpo del Mesías, a fin de que ahora seas de aquel que sí te puede tomar. ¿Por qué? Porque ya resucitó. Ahora puede volver a ser tu esposo, te puede volver a tomar. Bendito sea su nombre, que resucitó de entre los muertos para volverme a tomar. Alabado sea Él, bendito sea Él. Versículo 5, y dice así: porque cuando estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas condenadas por la ley obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. Palabra de Dios para todos, mismo versículo. Antes vivíamos una vida guiada por los deseos físicos, porque la ley del pecado nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar, y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. Versículo 6 de Romanos capítulo 7. Pero ahora, ¿de cuál ley? Esa es la que ha estado hablando Pablo hasta aquí. Por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, la que era nuestro amo. Ya morimos para esa ley. De modo que sirvamos bajo el régimen. ¿Cuál es el régimen nuevo? Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ves? Hay que andar en el Espíritu, hermano. Amén. ¿Pero qué es andar en el Espíritu? Bueno, versículo 6, en Dios habla hoy. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, la ley del pecado, quedando así libres para servir a Elohim en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. ¿Cuál es la ley anticuada? La que ya pasó, la que ya caducó. No la ley del Eterno, la que ya no te gobierna. Pero vamos a seguir adelante. ¿Cuándo has estado bajo la ley de Elohim? ¿Cuándo? Antes de entregarle tu vida al Mesías. ¿Quién estuvo bajo la ley del Eterno? No conocíamos ni a Elohim, menos su Torah. Sencillamente. Creo que la respuesta es: nunca estuvimos bajo la ley. Así que el versículo que nos diga ya no estamos bajo la ley no aplica para nosotros, porque nunca estuvimos. No se está refiriendo a la Torah. Pero vamos a ver el versículo 6 en la versión más antigua que se tradujo al español, la Biblia del Oso, y dice así: pero ahora somos libres ¿de qué? ¿Por qué no me lo dejaste así, Reina Valera 60? Así me lo hubieras dejado. ¿Lo hubiera entendido? Rapidísimo. ¿Ve cómo hay mano negra? ¿De quién? De las sociedades bíblicas unidas, que lo único que quieren es vender Biblias sin vergüenzas. Eso es lo que son. Ya no compre, darla mejor en el teléfono gratis. Pero ahora somos libres de la ley de la muerte, en la cual estábamos. Mire, aquí necesita que se lo explique yo, ¿verdad que no? Está bien entendido. Nos hubieran dejado así. En la cual estábamos detenidos, amarrados, confinados, para que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en vejez de letra. Ok, versículo 6 en la nueva, en Reina y Valera 2000, dice: pero ahora somos libres de la ley de la muerte, en la cual estábamos detenidos. Lo mismo que dice la del Oso. Esa está también muy buena. La 2000 y la del Oso están muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? ¿Cuál es el régimen nuevo del Espíritu? Aquí muchos le achacan: la ley de Moisés ya no sirve. Aquí, dijo un predicador: yo no necesito traer mis notas como esos predicadorcillos que acaban de predicar antes que yo. Yo hablo lo que me dice el Espíritu. Dije yo: bueno, me voy a sentar, voy a escuchar la mejor predicación de mi vida, porque a este hombre solamente le habla el Espíritu. Lo que escuché fueron puros chilaquiles. Y ese día le hice una promesa al Todopoderoso y le dije: Padre, no me permitas llegar a 20 años de predicador como este hombre y decir que me está hablando el Espíritu cuando no estudié, sin vergüenza, no se preparó, pero como está hablando lo que a la gente le encanta, ¡yeah! ¡Vamos, predícame! Pues, no. Amados hermanos, ¿qué es lo que era? ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Ok? ¿Cuál es el régimen nuevo del Espíritu? ¿Dónde encontramos en los profetas algo que diga del Espíritu? Del algo nuevo del Espíritu, porque si no, no dice la Torah, es puro invento de Pablo, así de sencillo. Bien sencillo. Pero Pablo lo tuvo que haber sacado de alguna parte de la Torah. ¿Dónde se encuentra?
Algo que diga de un cambio, que sería del Espíritu. Bueno, ¿ya la conoce usted? Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi Torah. ¿En dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Ezequiel 36:24. Yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. ¿Cuál es el agua que nos limpia? Mi palabra es como la lluvia, dijo el Eterno, como el agua. Les daré corazón y pondré dentro de ustedes. ¿Está entonces profetizado lo nuevo del Espíritu? Sí. No se la inventó Pablo, entonces, gracias a Adonai, ya encontré dónde está. Les daré un espíritu nuevo, ¿ok? Dentro de ustedes, y quitaré de tu carne. ¿Cuándo? Cuando te dé lo nuevo del Espíritu. Quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? El que no te deja andar en la instrucción, el que no te deja guardar la Torah. Quitaré de tu carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes y haré que anden, que es andar en el Espíritu. ¡Wow! Por fin, Señor. Tantos años para esto. Gracias, Abba. Ahora sí, dígame que anda en el Espíritu, hombre. Haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. ¿Cuándo? Cuando esté dentro de ustedes mi Espíritu. ¿Para qué es esta fiesta? Para buscar su ruaj. Hermano Juan, no hay restricción en la parte que te toca. No hay restricción, hijo. Alaba al Todopoderoso. Y quien venga nada más a sentarse, por favor, sáquelo de la silla. A ver cómo le hace ahí, pero como que usted lo tomó el Espíritu, ¿verdad? Y le pega por ahí. Yo quisiera que todos buscáramos la llenura del Ruaj. Aún los músicos cantando, hijo, también he visto gente que lo recibe. Pero esa es nuestra meta. ¿Queremos andar en el Espíritu o queremos andar en la carne? Bueno, pues busquémoslo. ¿Qué más nos dice? Ya habitarán en la tierra que les di a sus padres. Ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Elohim. Sin lugar a dudas, Pablo conocía muy bien estos pasajes que hablan del Espíritu, de lo nuevo del Espíritu. Él sabía que el tiempo había llegado, que estaba empezando la restauración y que Elohim estaba llamando a su pueblo de entre las naciones. Él sabía que el Eterno un día pondría su Espíritu, su Torah, en los corazones de aquellos que serían limpiados. Por eso dice que ahora podemos servir en lo nuevo del Espíritu. Y no significa que ya no, que pisoteamos la Torah y que ahora nada más lo que el Espíritu me diga. Pues puede ser un espíritu chocarrero que te dice, pues tú andas requete bien. Versículo 7 de Romanos. Vamos a decir esto, que la ley, vamos a decir por esto, que la ley es pecado. Pues ya no tenemos que vivir en lo viejo, vamos a vivir en lo nuevo del Espíritu. Entonces, vamos a decir por esto que la ley es pecado. Ahora sí, la Torah de Elohim es pecado. ¿Ve cómo Pablo combina esas dos palabras? Ley del pecado, ley del Eterno. Y quien no lo entienda, pues se pierde. Vamos a decir por esto que la Torah es pecado. Claro que no. Sin embargo, que de no ser por la ley, yo no hubiera sabido, de no ser por la Torah, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la Torah no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos, pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Versículo 9. Vamos a verlo aquí, en la versión Valera. Yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Quiere decir que Pablo no conocía la Torah? ¿O él desde pequeño, como lo dijo, vivió la Torah? Entonces, ¿de qué? Dice, yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento,
el pecado revivió y yo morí. ¿Cuándo es que Pablo vivió sin la ley? ¿Cuándo es que Pablo no conocía la ley? Vamos a verlo en la versión más sencilla. Cuando yo todavía no conocía la Torá, vivía tranquilo. ¿Cuándo es que no conocía? Cuando estaba niño. Le empezaron a enseñarlo primero, pero no conocía todo de la Torá. Yo estaba bien tranquilo ahí, dice. ¿Pero qué pasó? Pero cuando conocí la Torá, me di cuenta de que era un gran pecado. Pablo diciendo eso. Palabra de Dios para todos. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. Versículo 10. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para darte vida, si lo obedeces, la palabra que yo os hablo es espíritu y es vida, dijo el Mesías. Las palabras, si las ponen por obra, son vida, dijo el Todopoderoso. Bueno, hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué, Pablo? Porque no lo estaba obedeciendo. Entonces, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y con el mismo mandamiento me dio la muerte. En resumen, la ley en sí misma es la ley del Eterno. La ley del Eterno es santa. El mandamiento del Eterno es santo. Es justo. Quítale a tu hijo lo santo, lo justo y lo bueno. Y dile, hijo, eres libre. Quítaselo. Hermano, llega esta noche y dile a tus hijas, no tienen restricciones, son libres. Y me dices dentro de un año si les fue mejor. Me dices. ¿Cómo nos va a quitar el Eterno lo que es santo? Un mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo? Nos perdemos, nos descarriamos, nos vamos fuera. Versículo 13. Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no, la Torah no te llevó a la muerte, ya lo vimos desde el capítulo 6. ¿Qué fue lo que te dio la muerte? ¿Qué es lo que nos llevaba a la muerte? El pecado. Lo que pasa es que el pecado, sigue hablando el mismo tema desde el capítulo 5. El pecado, el problema es el pecado. Para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose del mandamiento que es bueno. Así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Sabemos, no todos, Pablo, hubieras dicho sé, porque hoy no todos lo saben, pero sabemos que la Torah es. Entonces, si andas en el Espíritu, si andas bien espiritual, ¿en qué andas, Junior? Dime. En la Torah. Emilio, ¿en qué andas si andas bien espiritual? ¿Por qué? Porque la Torah es. Entonces no es como me la contaron, que andar en el Espíritu es. La Torah ya no sirve para mí. Todo lo contrario, amados ajim, todo lo contrario a lo que nos habían dicho. Andar en el Espíritu es andar en la Torah. Sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál es el problema? Yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. En cambio, aquello que odio es precisamente, ¿qué dice la palabra del Eterno en el Brit Hadashah? En lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Ese es otro texto. A ti mismo. ¿Por qué? Porque tú miras que aquel hace lo malo y me cae gordo lo que hay, también vas a hacer lo malo. También. Bueno. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la Torah es. El problema no es la Torah. Ok, así que ya no soy yo quien lo hace, quien hace lo malo, sino ¿quién? El pecado que está en mí. A pesar de que ya morí para el pecado, sigue ahí el gusanito medio vivo, como el gusano del puerco. ¿Cómo le llaman al? Es el gusano que le sale al puerco. Según está bien muerto, ya bien cocinado, bien achicharrado, en chicharrón. Chicharrón, que son 350, 400 grados de calor, ya se supone que murió, te lo comes y allá está vivo en el cerebro. Acabo de ver ayer un video que no me la creía, y no le voy a hacer promoción a una tienda bien famosa, pero empieza con M,
No. Donde venden chicharrón. ¿Y sabe qué? Lleno de gusanos. Y aquí en los Estados Unidos. Aquí. ¿Eh? ¿Cuál era? Esa. Ok. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. No, el problema no es la Torah, el problema es el pecado. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de ¿qué? No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no lo hago yo, ya no soy yo quien lo hace, sino ¿quién? El pecado que sigue estando en mí. Verso 21. Me doy cuenta que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me deleito, me gusta, ¿la qué? La ley de Dios. Aquí anótela, la ley del Eterno. Pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar, que es la ley del pecado. ¿Cuántas leyes estamos viendo en lo que está tratándonos de explicar Shaul? Por lo menos 2 leyes aquí, la ley del Eterno y la ley del pecado, que está en mí y que me tiene preso, miserable, desdichado de mí. ¿Quién? No cómo, no qué religión, qué iglesia, dime qué denominación me libra del pecado. No, ¿quién? Aquí no es cómo, no es cuándo. Shaul hace la pregunta apropiada. ¿Quién? ¿Me librará del poder de la muerte que está en mí? ¿Quién? La pregunta es ¿quién? La respuesta es solamente Elohim, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley del Eterno, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. ¿Más explicación? No. Pregunta que hizo en el versículo 25, ¿quién me librará de la ley del pecado? De la ley de la muerte. Versículo 1, corona de Jerusalén. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en el Mesías Yeshua. Los que no andan conforme, sino conforme, que es andar en el Espíritu. Bendito eres Adonai, porque la ley del Espíritu que da vida en Yeshua el Mesías, la ley espiritual, la ley que puso el Eterno en tu corazón, la ley del Todopoderoso, su Torah, te ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Entonces no te libra nada más porque Jesús, ven a mi corazón. No, Señor, camina en obediencia y es librado de toda maldad. Alabado el Todopoderoso Rey de Israel. Pregunta, ¿cuál es la ley del Espíritu? Ya vimos 3 pasajes por lo menos donde nos habla de esa ley del Espíritu. Versículo 3. Porque Elohim ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa, no de que fuera mala la ley, de la debilidad humana. Elohim envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Por eso lloraba, por eso tenía hambre, por eso se cansaba, y lo hizo para que podamos cumplir. No, que ya no hay que cumplirla. Lo hizo para que podamos cumplir lo que la Torah exige. Pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme. ¿Qué es andar conforme a la carne? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Pregúntele a Salomón. Y dice Salomón en Eclesiastés 2:3, propuse en mi corazón agasajar, ¿con qué? Con vino. Y que anduviera mi corazón en sabiduría, con retención se volvió un necio, para que entienda. Hasta ver
cuál fuera el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. O sea, hay gente que solamente se dedica a hacer lo malo, y Salomón dice, yo también me di un tiempo. Agasajó su carne con lo que quiso. Pero ¿qué dijo el Eterno? Les daré un corazón, Ezequiel 11:19, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer esto, Elohim? Para que anden en mis ordenanzas, guarden mis preceptos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Elohim. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de su idolatría, de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Todopoderoso. Juan 6:63. El espíritu es la carne. Las palabras que yo les he hablado, dijo el Mesías, son espíritu y son vida. ¿Qué palabras habló el Mesías? ¿De qué habló él? ¿Qué habló? Segunda de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que son carta del Mesías, expedida, enviada, escrita por nosotros, escrita no con tinta. ¿Con qué se escribió? ¿Con qué se está escribiendo en ti? Con el espíritu del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón de carne. ¿Cómo es andar en el espíritu? Andar en la Torah que ya se puso en mí, que ya se puso en ti. Bendito el Rey de toda la gloria. ¿Qué más nos dice? Hagan morir pues lo terrenal, lo carnal en ustedes. ¿Qué es lo carnal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Oiga, ¿cuántos creyentes en el Mesías son bien ávaros? Pero ¿cómo le echamos bronca a otras religiones? Y no dije hermanos de otra iglesia, religiones como musulmanes, hindúes, etc. Y hay idólatras. Y la avaricia es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene ¿sobre quién? Sobre los que andan en desobediencia. Los que andan en obediencia no hay ningún problema. Entonces, lo que es vivir en el espíritu, vamos a ver qué es. Ya nos dice la misma escritura. Gálatas 5:16. Digo, pues, anden y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Hasta aquí Pablo nos está hablando lo que ocurre en nosotros, pero nos dice en el verso 18, si son guiados por el espíritu, la ley es espiritual. No se puede estar refiriendo a la ley del Eterno. No se puede contradecir exactamente. Entonces la ley es espiritual. Si son guiados por el espíritu y la ley es espiritual, ya no estás bajo la ley. No están cuál ley. Entonces, pero nos va a decir cuáles son las obras de la carne para que no quede duda. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si faltó una, porque le dicen, eso no está en la Torah. Bueno, y cosas semejantes a estas, por si no estuviera lo tuyo. Acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, no que se les chispoteó, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Vea la forma de comprender de Pablo lo que es vivir en el Espíritu. Más el fruto del Espíritu, el verso que sigue, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que están aquí, no hay ley del pecado, no hay ley que te condene, no hay ley que te prohíba hacer esto. Esto es lo que dice la Torah que debemos de practicar. Pero los que son del Mesías, solo ellos.
Los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ya? ¿Podría parar aquí? Le paramos. Ya comprendimos lo que quiso hablar Chao. Amados hermanos, vamos a darle una oración al Todopoderoso Rey de Israel. ¿Puede seguir leyendo usted las Escrituras? Ya no las voy a leer yo. Yo creo que llegó el momento de pedirle a Abba Kadosh. Quiero vivir en el Espíritu, quiero andar en el Espíritu. En esta festividad de Shavuot, llénanos de tu Ruach, Padre eterno. Abba Kadosh, reconozco que muchas veces no hemos andado en el Espíritu. Aun cuando decimos y hablamos de Torah, no hemos andado en el Espíritu. Andamos en nuestras pasiones, andamos en pleitos, andamos en envidias, andamos en corajes, andamos en desánimos, andamos en toda cosa, menos en el Espíritu. La razón es porque no dejamos que tu Torah nos guíe, que Yeshua nos guíe, las palabras de Mashiach nos guíen, las palabras que Él nos habló son espíritu, son vida. Porque el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores, ¿cómo nos van a adorar? En espíritu. ¿Cómo es en espíritu? En la palabra del Todopoderoso. Cuando llegó el día de Shavuot, le preguntaron a Kefa, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y hagan tevilá, bautícese en el nombre del Mesías Yeshua para perdón de los pecados y recibirán el don, el regalo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pues la promesa, vea aquí a la pantalla un poquito, pues la promesa es para ustedes. ¿Para quién más? Para sus hijos. ¿Y para quién más? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, el Elohim nuestro, llame. Te está llamando a ti. Es que yo no soy judío. ¿Te está llamando a ti? La promesa es para ti. La promesa de que te daría el Espíritu a tu corazón, de que te daría el Espíritu a tu vida. Esa promesa es para ti, es para mí. Abba, por favor, quiero que se cumpla esa promesa en mi vida, en mis hijos, por favor, Abba, en mi familia, en mis hermanos de la congregación, en esta Kehilá, en las Kehilot, donde vamos a apoyarles y seguiremos apoyando. Abba, que se cumpla esta promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por favor, concédenos que en este día tengamos una festividad gloriosa. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Dele la gloria al Todopoderoso, Rey de Israel.